Hola, a continuación vamos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial. Hemos visto ya en temas anteriores cómo la rivalidad entre las potencias imperialistas de Europa, sobre todo entre el Reino Unido y Alemania, había generado bastante tensión a finales del siglo XIX. A principios del siglo XX, esas tensiones van a aumentar y van a seguir un proceso de crecimiento en escalada que va a dar origen al inicio de la Primera Guerra Mundial en el año 1914. Vamos a dar la ubicación espacial y temporal de este conflicto. En primer lugar, tenemos que anotar que la Primera Guerra Mundial enfrentó a las principales potencias imperialistas de Europa y se peleó en diferentes frentes. Casi todos los países europeos participan de este conflicto, van a ser muy pocos los casos de naciones que se van a mantener neutrales a través de esta época. Destacamos el caso de España y de Suiza, pero la casi totalidad de los países europeos va a participar en esta Primera Guerra Mundial, que se va a pelear además en tres continentes. Los combates no solamente se van a realizar en Europa, sino que también van a haber combates en África y en Asia. En la ubicación temporal destacamos que es una guerra de 4 años de duración, 4 años, 3 meses y unos cuantos días, que comienza en 1914 y finaliza en 1918. Ahora veamos cuáles fueron los bandos beligerantes de este conflicto. En primer lugar tenemos a los denominados imperios centrales. Esos países corresponden a un bando integrado básicamente por imperios europeos, gobernados por monarcas con un sistema de gobierno que va entre el despotismo del imperio turco otomano hasta formas un poquito más moderadas como en el imperio alemán o Austria-Hungría en aquellos tiempos. Aquí vemos un afiche de la publicidad de este bando durante la Primera Guerra Mundial y vemos las imágenes de los monarcas de estos países durante la Primera Guerra Mundial. En primer lugar destaca el Kaiser Guillermo de Alemania. También tenemos al emperador de Austria-Hungría, que es un país que ya no existe. En los tiempos actuales ya este país no existe como tal. Justamente va a ser un país que se va a desintegrar después de la Primera Guerra Mundial. El Imperio Turco Otomano, que en la actualidad corresponde a Turquía, pero que en aquellos tiempos era la cabeza de un gran imperio que abarcaba muchos más países. Y aquí también se incluye al rey de Bulgaria. El otro bando va a ser integrado por los llamados aliados o integrantes del Entente. Aquí están Francia, el Reino Unido, Rusia, Estados Unidos y algunas otras naciones, entre las que contamos, por ejemplo, Serbia, Bélgica, también tenemos a Japón, Italia, Rumania, Montenegro y una gran lista de países. Tenemos que recordar que incluso Costa Rica participa en este conflicto al declararle la guerra a los imperios centrales y está dentro de esta lista enorme de 70 y pico de países beligerantes durante la Primera Guerra Mundial. Vamos a analizar cuáles fueron las causas de este conflicto y las vamos a encontrar que la mayoría de ellas en el contexto de un periodo histórico al que llamamos paz armada, que abarca desde el año 1871 y hasta 1914. Este periodo de la paz armada está caracterizado por una fuerte rivalidad entre las potencias imperialistas. En el mapa que estamos viendo en este momento, vemos una representación sobre el reparto colonial y la manera en que estas potencias se fueron repartiendo grandes territorios, especialmente en África y Asia. Lo que destaca acá en color rojo es el Imperio Británico, que como nosotros podemos ver tiene presencia en todos los continentes. En segundo lugar tenemos el Imperio Francés y estos países van a tener un fuerte conflicto con otras potencias que están recién formadas y que no logran formar imperios coloniales tan vastos como ellos. Destacamos aquí en el caso de Alemania y el caso de Italia. El enfrentamiento entre estas potencias va a ser primero un enfrentamiento más que nada en la propaganda, más que nada en el lenguaje político, pero finalmente en 1914 va a llevar a un conflicto armado. Durante este contexto de la paz armada se van a formar dos alianzas políticas, dos alianzas defensivas. En el año 1882 se formó la Triple Alianza, que es una agrupación donde vamos a encontrar a Alemania, Italia y Austria-Hungría, que están enfrentadas con otro grupo al que vamos a denominar la Triple Entente,
que tiene su antecedente en una alianza entre el Reino Unido y Francia, firmado en 1904 con el nombre de Entente Cordial, y que en 1907 va a crecer para incluir a Rusia y más adelante a Serbia. Otro de los fundamentos de esta guerra va a ser el nacionalismo. Al siglo XIX, sobre todo después de las guerras napoleónicas, se va a ver en Europa un surgimiento de los sentimientos nacionalistas. Esto va a afectar sobre todo a dos grupos, los países germánicos y los países eslavos. En el mapa podemos apreciar, esto es un mapa que corresponde al Imperio de Austria-Hungría en el año de 1910, en sus fronteras de 1910, y podemos ver la variedad étnica que caracterizaba este imperio. Podemos ver que hay regiones donde se hablaba alemán, por ejemplo, regiones donde se hablaban idiomas como por ejemplo el magiar o húngaro, el checo, el eslovaco, el polaco, donde vamos a encontrar etnias como los ucranianos, los eslovenos, los serbios, los croatas, los rumanos e italianos. Esta gran variedad étnica del imperio austrohúngaro generaba un fuerte conflicto, había una fuerte conflictividad sobre todo entre dos grandes grupos, los germanos, que predominaban sobre todo en Austria, y los demás pueblos que se van a ir alineando como pueblos eslavos. El enfrentamiento entre grupos nacionalistas va a ir más allá del imperio austrohúngaro y va a ser un fuerte componente en la conformación de las identidades nacionales de países como Italia, Alemania, Francia o el Reino Unido en la época en la que estamos hablando. También es una época de carrera armamentista. Con esto queremos decir que entre las principales potencias europeas se abre un periodo en el cual cada nación busca tener el ejército más grande, mejor armado, con las armas más modernas y destructivas. Hay una fuerte exaltación de todo lo que es militar, de todo lo referido a lo militar. Y esto nosotros lo podemos relacionar de alguna manera incluso para ir más allá con la visión que se tenía sobre la masculinidad en las sociedades europeas en el siglo XIX. Se veía al ejército como una cuestión de masculinidad, de identidad del hombre, era una cuestión de orgullo que acompañaba todo el tema de la organización militar. Entonces, esta exaltación de lo bélico, esta exaltación de las armas, de la cultura guerrera, va a tener una fuerte influencia en el inicio de la Primera Guerra Mundial. Asimismo, tenemos dos antecedentes a principios del siglo XX. Tenemos crisis que van a enfrentar intereses imperialistas de diferentes potencias, en el caso de Marruecos y en el caso de la península de los Balcanes. En el mapa que tenemos en este momento ante la vista es un mapa de la región de los Balcanes en el sur de Europa. Podemos decidir o definir que la situación política en esta región a principios del siglo XX era definitivamente explosiva. Aquí encontramos tres elementos fundamentales. Hay un imperio que está en decadencia, el imperio turco otomano, que anteriormente había sido el dueño de toda esta zona, pero que desde hacía algunas décadas venía cediendo territorios a nuevos países que se iban formando en esta región. Hay fuertes intereses imperialistas por parte de Austria-Hungría, Rusia e Italia, a la vez que surgen nuevas nacionalidades, en el caso particular de Grecia, Serbia, Bulgaria y Montenegro. Estas son las principales causas que vamos a hablar, que vamos a citar para la Primera Guerra Mundial. Sobre todo le vamos a dar mayor importancia a la rivalidad entre las potencias imperialistas. Sin embargo, la chispa que inicia el conflicto es el denominado Incidente de Sarajevo. El 28 de junio de 1914, en una visita oficial del príncipe Franz Ferdinand, heredero al trono de Austria-Hungría, este es asesinado junto con su esposa por un estudiante serbio. Esto sucedió en una ciudad al sur del Imperio Austrohúngaro que se llama Sarajevo, y esto generó un fuerte conflicto diplomático entre las naciones, sobre todo entre Austria-Hungría y Serbia. Esto genera a su vez un conflicto o una crisis política durante todo el mes de julio de 1914, que va a tener su clímax en el momento en que el Imperio Austrohúngaro envía un ultimátum a Serbia, donde le pide a los serbios, entre otras cosas, la entrada de agentes del Imperio Austrohúngaro a territorio serbio para investigar cualquier ligamen de redes locales con el atentado que sucedió en Sarajevo.
Al negarse las autoridades serbias a estas gestiones y a otras más que pedía el Imperio Austrohúngaro, va creciendo cada vez la animosidad entre las potencias, los países van asumiendo posiciones a uno u otro bando, y finalmente el 28 de julio de 1914 el gobierno del Imperio Austrohúngaro declara la guerra a Serbia. Las declaraciones de guerra entre otros países de Europa se van a suceder en una seguidilla bastante rápida en los siguientes días. Así que tenemos que el 28 de julio está esta declaración de guerra de Austria-Hungría contra Serbia. El 30 de julio, 2 días después, se produce una movilización general en Rusia que se declara dispuesta a defender a Serbia. El 1 de agosto, Alemania declara formalmente la guerra a Rusia. El 3 de agosto, Alemania declara la guerra a Francia e invade a Bélgica. El 4 de agosto, el Reino Unido declara la guerra a Alemania y en los días sucesivos todavía van a haber más declaraciones de guerras entre los países europeos. ¿Dónde se van a suceder los combates? Bueno, en esta guerra se van a definir 3 frentes de guerra principales. Uno es el frente occidental, que podríamos considerarlo como el frente principal de conflicto. Es una región entre Francia y Alemania que va a formar una línea estática durante la mayor parte del conflicto. Uno de los elementos más relevantes, más fuertes de la Primera Guerra Mundial y sobre todo en el frente occidental va a ser el uso generalizado por parte de todos los bandos de armas químicas. En la imagen nosotros podemos apreciar más o menos cómo está trazado este frente occidental. Nosotros vemos que abarca una parte de Bélgica, el norte de Francia y está entre las tropas francesas y británicas y las tropas alemanas. También ahí vemos otro país pequeño, Luxemburgo, que fue prontamente invadido por el ejército alemán. Esta línea de conflicto, este frente de guerra, se va a mantener durante prácticamente todo el conflicto. El otro frente va a ser el denominado Frente Oriental, donde Rusia va a tener un resultado bastante adverso, sobre todo desde que en 1914 su ejército es derrotado en la batalla de Tannenberg y justamente los rusos van a tener que ir retrocediendo ante el avance del ejército alemán y de Austria-Hungría. Hay otros frentes que podríamos denominarles frentes marginales. Aquí vamos a incluir la península de los Balcanes, que recordemos que esta guerra inicia con una crisis política en la península de los Balcanes entre Austria-Hungría y Serbia. También va a haber otro frente marginal en Siria y Palestina, en la región de Mesopotamia y también en algunas colonias africanas. En esta guerra vamos a referirnos muy brevemente a las etapas, cómo se fue sucediendo esta guerra. Tenemos en primer lugar una etapa en 1914 a la que denominamos Guerra de Movimientos, en la que los alemanes logran hacer un avance rápido, ocupar el territorio de Bélgica e invadir el norte de Francia rumbo hacia París. Sin embargo, los franceses, junto con las tropas británicas, logran detener el avance alemán. Entre 1915 y 1916 el frente se estabiliza, los ejércitos van a estar en esa línea fija que nosotros vimos cuando hablábamos del frente occidental, van a acabarse grandes zanjas a las que se llama trincheras y la mayor parte de la guerra va a estar dominada por este periodo que vamos a denominar justamente guerra de trincheras. Estas redes de trincheras donde los soldados vivieron durante 2 o 3 años es el rigor de la guerra, donde se utilizaron armas químicas, donde se dio uno de los primeros usos de la aviación como arma. Va a ser espacios donde van a morir cientos de miles de soldados durante este conflicto. Nosotros cuando hemos visto hemos visto películas sobre la Primera Guerra Mundial, hemos visto muchas veces representaciones de estas guerras de trincheras. 1917 va a ser un año crítico en la guerra. Por un lado, el Imperio ruso colapsa. Durante este año de 1917 se va a producir la Revolución Rusa, que termina con que en el mes de octubre de ese año Rusia se retira de la guerra. Y también este año, sin embargo, los aliados van a contar a partir de este momento con el apoyo de los Estados Unidos, que en el mes de abril le declaró la guerra a Alemania. ¿Por qué Estados Unidos le declara la guerra a Alemania? Bueno, como parte del enfrentamiento entre el Reino Unido y Alemania, los alemanes innovaron en el uso del submarino como arma.
y empezaron a hundir gran cantidad de embarcaciones que viajaban hacia los puertos británicos. Entre algunas de esas embarcaciones hay algunas que provenían de los Estados Unidos. Finalmente, pues el hundimiento en particular de un barco, el Lusitania, provoca un gran malestar general en la población de los Estados Unidos, que va a llevar a que en el mes de abril el presidente de ese país, Woodrow Wilson, declare la guerra a Alemania y a sus aliados. En 1918 se van a producir las últimas ofensivas de Alemania en un intento desesperado por romper el frente occidental. Sin embargo, son rechazados por las tropas francesas, estadounidenses y británicas. En los meses siguientes, Austria-Hungría se retira del conflicto y finalmente, el 11 de noviembre del año 1918, Alemania pide el cese del fuego, pide un armisticio, que es lo que se representa en esta ilustración que vemos en la pantalla y que corresponde a la firma de este armisticio en el vagón de un tren en un bosque al norte de Francia. ¿Cuáles son las consecuencias de este conflicto? Bueno, en primer lugar tenemos que contar los millones de bajas. Tenemos 10 millones de soldados fallecidos, 5 millones de civiles, 6 millones de prisioneros, 10 millones de refugiados que tuvieron que salir de sus hogares y buscar refugio en otro lado. Y al final de la guerra pues queda una cifra enorme de 6 millones de niños huérfanos en Europa. Asimismo, es una guerra que tiene un fuerte costo económico. Vemos la destrucción de la infraestructura, de edificios, caminos, ferrocarriles, etcétera, también de cultivos y de fábricas. Las fábricas incluso durante la guerra tuvieron que pasar por un proceso de reconversión para empezar a participar del esfuerzo de guerra que estaban llevando estos países. Y también son épocas de escasez y endeudamiento para las naciones europeas. Algunos países europeos que son imperios o que eran imperios en aquella época van a desaparecer como tales. El imperio alemán desaparece cuando el Kaiser Guillermo, el emperador Guillermo de Alemania, huye del país después de abdicar y se proclama ahí la república. El imperio turco otomano pasa por un proceso igual, se desintegra, pierde gran parte de sus territorios que son asumidos por Francia y por el Reino Unido y finalmente Turquía se convierte en una república al mando de Mustafa Kemal Atatürk. Luego tenemos el caso de Rusia, que enfrenta la Revolución Rusa, que va a ser un proceso que va a llevar finalmente a la fundación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y también tenemos la desintegración del Imperio Austrohúngaro. Hay fuertes cambios en el mapa político de Europa. Podemos comparar este mapa que tenemos con el que mostramos al principio de este video. Aquí vemos cómo algunos países alcanzan la independencia, en particular citamos países como Finlandia, Estonia, Lituania y Polonia que se independizan de Rusia. Vemos cómo ya no está el imperio austrohúngaro, sino que ahora vemos un país Austria y otro Hungría, que son países pequeños, de los cuales se han desprendido partes que conforman actualmente Checoslovaquia, pasaron a formar parte de Polonia, de Rumania y de un reino que se formó, que fue el reino de Yugoslavia, que se forma después de la unión de parte del Imperio Austrohúngaro con Serbia, Croacia y Montenegro. También vemos cambios de frontera, por ejemplo, vemos el crecimiento en territorio de Grecia y de Italia en este conflicto. En general, pues estos son algunos de los cambios políticos que suceden en Europa. Aquí se van a firmar una serie de tratados de paz, entre los cuales vamos a destacar, por ejemplo, el Tratado de Saint-Germain, en el cual Austria-Hungría acepta la disolución del Imperio Austrohúngaro y es obligada a pagar fuertes indemnizaciones. El Tratado de Neuilly. Todos estos nombres corresponden a palacios ubicados en los alrededores de la ciudad de París. En el Tratado de Neuilly, Bulgaria fue reducida en su territorio, es obligada a pagar indemnizaciones, es desarmada y también tenemos el Tratado de Sèvres que establece condiciones similares para Turquía, de Trianón que establece la rendición de Hungría ya separada de Austria. También tenemos sobre todo, hay que destacar el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, firmado con Alemania en 1919, impone sobre ese país un fuerte castigo.
Las potencias aliadas imponen a los alemanes la pérdida de territorios, tanto territorios metropolitanos como en el imperio colonial, que es completamente desmantelado y absorbido por los británicos y los franceses. También es obligada a desarmarse, a desmantelar su ejército. También tiene que pagar grandes reparaciones económicas y le obliga prácticamente a los alemanes a pagar todo el costo de la Primera Guerra Mundial. Esto va a generar un fuerte malestar, además de que provoca el colapso de la economía alemana. Tenemos que recordar que había desaparecido la monarquía y que estaba dando origen a una república democrática. Bueno, la república democrática no logra sobrevivir al Tratado de Versalles, puesto que se van a generar condiciones que van a su vez a motivar el descontento de la población. Es tal el descontento de la población alemana en los años siguientes al Tratado de Versalles que gran parte de los alemanes, de los ciudadanos alemanes, estaban dispuestos a apoyar cualquier opción política que les ofreciera a ellos eliminar ese tratado y sus condiciones y tomar venganza de la derrota en la Primera Guerra Mundial. Y el grupo político que ofreció esto fue el Partido Nacional Socialista o Partido Nazi, y la figura que lo ofreció sobre todo fue Adolf Hitler. Realmente podríamos considerar que el Tratado de Versalles es la primera causa de la Segunda Guerra Mundial. También vamos a encontrar que Europa entra en un periodo de decadencia, caracterizado por el endeudamiento de las naciones europeas y la crisis económica, y por supuesto aquí tenemos que anotar el colapso de la economía alemana, que también va a alimentar el ascenso del nazismo y de otros grupos también de extremismo en el caso de Alemania, pero también en países como Italia y España. Además, tenemos el surgimiento de Estados Unidos, que se convirtió en primera potencia mundial, y Japón, que va a asumir un papel bastante importante como potencia regional en el este de Asia. Se va a producir el despertar de los nacionalismos en Asia y África. Vamos a encontrar que la Primera Guerra Mundial va a ser una especie de revulsivo de la situación política en las colonias europeas de ultramar. Las potencias imperialistas como el Reino Unido y Francia se empezaban a debilitar, al mismo tiempo que en África, entre los países árabes y en la India aparecían grupos que empezaron a trabajar en pos de la independencia de esas naciones. También hay que anotar aquí un aspecto bastante importante que es el desarrollo del sindicalismo y la incorporación de las mujeres al trabajo. Al perderse gran cantidad de mano de obra, y al reducirse, por supuesto, la cantidad de hombres que estaban disponibles para los puestos en las fábricas y en muchos otros lugares, las mujeres van a ir asumiendo muchos de estos puestos. Esto va a dar una gran fortaleza a los movimientos feministas y sobre todo a los movimientos sufragistas que van a luchar por la integración de la mujer en el trabajo, por el acceso a oportunidades de educación y por supuesto el acceso a oportunidades políticas. La Primera Guerra Mundial va a tener una fuerte influencia en el cine, también igual que en otras artes. Vamos a encontrar que hay un fuerte impacto que se ve en la literatura, que se ve en la pintura, en las artes plásticas en general, pero también en el cine. Así que podemos, por ejemplo, mencionar algunas películas que se basan en este conflicto. Aquí destacamos una que se llama Sin novedad en el frente occidental, que es una película de los años 30, rodada sobre la base de una novela escrita por Eric María Remarque, un ex soldado alemán que cuenta en esta novela semi-autobiográfica algunas vivencias del conflicto desde el punto de vista de los alemanes. Encontramos una película genial rodada por Stanley Kubrick y protagonizada por Kirk Douglas que se llama Senderos de Gloria, que entre las que aparecen aquí pues yo consideraría que es tal vez la mejor de todas ellas, en un juicio personal evidentemente. Encontramos una película del 2011 que se llama Caballo de Guerra y más recientemente una película que se llama 1917 y que fue una de las grandes triunfadoras pues en los premios Oscar del año 1918, perdón, 2018, y que no la he visto, si alguno la ve, pues ahí nos cuenta cómo ha sido. Por el momento eso ha sido todo. Más adelante veremos algunas consecuencias adicionales de la Primera Guerra Mundial. Veremos acontecimientos como la Revolución Rusa y la crisis de 1929. Además, voy a adjuntar a
a este material esquemas sobre la Primera Guerra Mundial para estudio para las siguientes semanas. Eso ha sido todo por el momento. Muchas gracias.